En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días, saludamos a los señores senadores que nos acompañan, saludamos también especialmente al ministro de Justicia, al señor fiscal nacional y a quienes los acompañan. Secretaría, muy buenos días también, y a todos quienes están con nosotros hoy día. ¿Cuenta, señor secretario? Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, tenemos una cuenta breve. Sus señorías, muy buenos días. Señor Ministro, su fiscal, muy buenos días. Invitados, invitadas, tengan todos ustedes muy buenos días. Presidenta, se ha recibido en esta Secretaría una solicitud de audiencia de parte del Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, el señor Francisco Bravo, para exponer sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para crear la Fiscalía Superterritorial especializada en crimen organizado y delito de alta complejidad, que estamos analizando. Muy bien, yo espero, y así lo manifiesto hoy día, teníamos esta sesión para alcanzar a que tanto el ministro como el fiscal, particularmente el Ministerio Público, ¿no es cierto?, resuelvan las consultas de los señores senadores y tener una sesión más para escuchar a profesores, y aquí, por supuesto, también vamos a escuchar a quienes han solicitado audiencias y ahí votarlo en general y abrir plazo de indicaciones. Señor ministro, sé que usted quería partir porque había que excusarlo porque tenía una actividad después, así que le damos la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio saludo a los senadores y también al fiscal nacional y su equipo. El día, la última sesión se formularon, de acuerdo a nuestro registro, 4 preguntas, y el senador Galilea en particular, que es a la cual yo me voy a referir, sin perjuicio que también sobre esta el fiscal nacional la puede abordar. El senador Galilea consultó, en particular es que no veía ninguna referencia. El senador señaló que en el proyecto de ley dijo que debía existir algún correlato entre la regulación que tiene propuesta, el modelo de fiscalía supraterritorial con la ley orgánica de tribunales o la regulación orgánica de tribunales, de manera que se determinen competencias de los jueces para ver o enjuiciar un determinado ilícito, ya que él señaló en su pregunta no sabía si desde el punto de vista estaban formuladas adecuadamente las reglas de competencia. Procedo esencialmente a responder la pregunta del senador Galilea. Sin perjuicio, el Ministerio de Justicia preparó una minuta con el detalle de los fundamentos que va a dejar disponible para la Secretaría. Yo diría que son 4 ideas fuerzas centrales que permiten responder a la pregunta del senador Galilea en términos negativos, es decir, que no es necesaria una modificación del Código Orgánico del Tribunal en esta materia. La primera, porque la propuesta del Ejecutivo, que ha sido conversada con el Ministerio Público, no considera una reforma a la función jurisdiccional ni a la creación de tribunales especiales. Y esto se debe fundamentalmente a la distinción entre las funciones investigativas y jurisdiccionales en materia de persecución criminal, en particular en la forma de abordar los ilícitos de alta complejidad, es decir, en opinión del Ejecutivo, aplica los principios generales que están vinculados al principio de ejecución. Ahora, una adecuada regulación de la Fiscalía Supraterritorial debe apuntar a una cuestión que es distinta, que forma parte del debate del diseño. De hecho, el fiscal nacional hizo referencia a él en su presentación anterior, en cómo se está planteada o se puede plantear la dotación territorial, además de la coordinación y complementación de las fiscalías regionales como modelo de gestión en la persecución criminal. Pero además es conveniente tener presente la opinión de la Corte Suprema, que ha advertido en otros proyectos de ley que se han presentado en este Congreso. La Corte en general ha señalado que hay que tener cuidado con alterar las reglas de competencia en materia penal, porque podría implicar vulneración de garantías del debido proceso, al juez natural, la independencia judicial y el derecho a la defensa. En resumen, para responder en consideración a estos aspectos, a la inquietud del senador Galilea, en opinión del Ejecutivo, no resulta necesario realizar modificaciones a las reglas de competencia general que se encuentran establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. Los detalles de la fundamentación de cada una de ellas, los precedentes que el Ejecutivo ha tenido en consideración para efecto de esta respuesta por parte de la Corte Suprema, los oficios respectivos, se encuentran en la minuta que tiene el detalle que dejo adjunto a la Secretaría de la Comisión. Esa es la pregunta que entiendo que se le formuló al Ejecutivo, y las demás están destinadas a
el fiscal nacional. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias, ministro. Le agradecemos la respuesta, le agradecemos la minuta que vamos a distribuir a los señores senadores. Y antes de darle la palabra al señor fiscal, la sesión pasada quedaron pendientes las preguntas por parte del senador Huanchumilla y quien habla. Senador, no sé si quiere hacer uso de sus consultas ahora, antes que le demos la palabra al fiscal nacional o en un rato más, como usted estime. Es que yo también quiero formular algunas preguntas, entonces no sé si las formulo ahora para que las conteste todas o lo escuchamos previamente, no sé. Presidenta. Yo preferiría que la formule usted Bueno, ahora y ya. igual lo voy a hacer yo y después le damos la palabra al señor fiscal. Ok. Ya. Bueno, primero que nada, Presidenta, aprovechando que está el señor Ministro de Justicia acá, Ministro, por intermedio de la señora Presidenta, yo echo de menos la presencia aquí del Ministerio del Interior. Porque si bien es cierto de que este proyecto de ley se refiere a una cierta arquitectura jurídica respecto de reformar la Constitución mediante la creación de una Fiscalía supraterritorial, no es menos cierto que esto incide en la forma como el Estado va a ejercer su poder punitivo y perseguir, digamos, los crímenes y delitos que se cometan en el territorio de la República. Una cuestión que incide en la conducción que le da el Ministerio del Interior, en este caso, a cargo de la seguridad interior del Estado. Entonces y como sé que el señor ministro tiene que retirarse, entonces, claro, habrían algunas cosas que nos hubiera gustado compartir con las autoridades del Ministerio del Interior. Enseguida, el señor ministro acaba de decir que no se contempla la creación de tribunales especializados, pero resulta que este Senado acordó en una sesión de sala fusionar el mensaje del Ejecutivo con una moción parlamentaria que sí crea los tribunales especializados. Yo tengo mis reparos a esa fusión que se hace en conformidad al artículo 17A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que exige que la comisión sea la que pida esta fusión y probablemente mi punto, señora Presidenta, es que yo probablemente no asistí a esa sesión, donde no sé si se debatió aquí en la comisión y si se tomó una decisión por parte de la comisión. Entonces yo no sé si yo pudiera tener respuesta a eso, si se debatió en la comisión eso y se tomó por unanimidad. Bueno, yo quiero dejar constancia en el acta de la Secretaría que yo por lo menos no comparto esa decisión que tomó la comisión de pedir la fusión, porque a mi juicio no procede esa fusión de ambos proyectos, porque la exigencia que contempla el artículo 17A de la Ley Orgánica es que compartan las ideas matrices. Y resulta que aquí no hay un compartir ideas matrices entre el mensaje y la moción, salvo simplemente la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Pero el mensaje no contempla la creación de tribunales especializados. Por lo tanto, ese es un tema aparte, distinto, diferente, grueso, de si nosotros vamos a crear tribunales especializados, supraterritoriales, que está contemplado en la moción. Entonces yo creo que ahí hay un problema de ideas matrices respecto de la posibilidad de que ambos proyectos pudieran fusionarse. Y lo segundo es que nosotros estamos aquí en la comisión precisamente encomendados por la sala de emitir un informe respecto de las facultades que tienen los parlamentarios para presentar reformas constitucionales que incidan en las atribuciones exclusivas que tiene el presidente en virtud del artículo 65 de la Constitución. Porque el artículo 127, en su inciso primero, dice que simplemente se tiene que cumplir
con el número de parlamentarios que pueden patrocinar, 10 diputados, 5 senadores, y por lo tanto se han presentado muchas reformas constitucionales donde se crean organismos de iniciativa exclusiva, partiendo por lo que sucedió con los retiros de la AFP. Y porque el artículo 127 después dice que en la tramitación se aplican las normas propias de la tramitación de la ley. Entonces ese es un tema pendiente, y que la nueva Constitución, el proyecto que se va a votar el 17 de diciembre, tampoco resuelve este tema, y por lo tanto está pendiente. Entonces la sala, por una parte, nos pide que nos pronunciemos sobre la admisibilidad y la facultad de los parlamentarios, y por otro lado, la propia sala ordena fusionar ambos proyectos, digamos, en una materia como esta. Entonces hay una incongruencia que yo quiero dejarla presente en la sala, y quiero además dejar expresa reserva de constitucionalidad, porque a mi juicio, si esto fuera así, vamos a tratar de llegar al Tribunal Constitucional sobre esta materia para que lo resolvamos definitivamente. Y ahora voy a hacer la consulta, estimada Presidenta, sobre el tema del proyecto que nos ocupa. Yo quiero partir diciendo que soy partidario de la creación de una Fiscalía Supraterritorial. Creo que la situación justifica, digamos, la creación de una orgánica en el Ministerio Público de esta naturaleza. Tengo un par de dudas que las quería plantear. La primera duda es que aquí, en lo que nos entregó el señor fiscal, del modelo de Fiscalía Supraterritorial, se dice expresamente en la página 10 que la Fiscalía Supraterritorial deberá tener la capacidad de investigar por sí misma. O sea, investigar por sí misma. Pero la actual Constitución señala que el Ministerio Público deberá dirigir la investigación, que no es lo mismo que investigar por sí misma. Y más adelante señala de que el Ministerio Público podrá dirigir las órdenes y las instrucciones pertinentes a las policías, a las fuerzas de orden y seguridad, dice concretamente, para hacer la investigación de los delitos. Ahora, yo me fijé que dice el nuevo texto constitucional y repite más o menos lo mismo. No dice la Fiscalía investigará, dice dirigirá la investigación. Entonces, ni en el texto actual, ni en el texto que viene y que eventualmente pudiera ser aprobado, nos da la facultad como para crear una Fiscalía Supraterritorial que investigue por sí misma, digamos, los hechos constitutivos de delito. Entonces, ahí tendríamos un problema constitucional, no sé. Bueno, pero es que como esta es reforma constitucional, supongo que se superpondría a la actual Constitución y a la nueva, si es que se llegara a aprobar. Pero entiendo que el texto del mensaje no habla de dirigir por sí misma. Entonces hay una cierta incongruencia entre el texto que se propone y la explicación que se da aquí en la página 10. Ahora, yo entiendo, y puedo estar equivocado, pero que el Código Procesal Penal, en algún artículo por ahí, no sé si el 180 por ahí, dice que se podrá investigar por sí misma. Dice el Código Procesal Penal, dice que se investigará por sí misma. Entonces yo creo que ahí hay un punto que habría que aclarar. Y lo otro es que yo sí aquí tengo una cuestión un poco de fondo, y por eso agradezco la presencia del señor Ministro de Justicia, porque yo creo que nosotros podemos tener una linda arquitectura constitucional en materia de crear una gran Fiscalía Supraterritorial. Pero resulta que el Ministerio Público actúa cuando los delitos se producen, no actúa antes que se produzcan los delitos. Y para el Estado y el combate al delito es que ojalá los delitos no se produzcan. Y para eso el Estado tiene otros organismos, otras políticas sistémicas, entre los cuales está la policía preventiva y están los servicios de inteligencia que hacen información, acumulación, prospectiva respecto de los posibles escenarios que pudieran darse. Entonces, por ejemplo, cuando aquí, en la presentación que hace el señor fiscal, se hace referencia a todas las organizaciones criminales que entraron a Chile, y los enumera como el Tren de Aragua y otros. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo entraron esos sin que se dieran cuenta los servicios de inteligencia? Porque yo creo que
hubo una falla no solo en materia penal, sino que en materia política. En materia política, digo, a nivel de jefatura de Estado, de haberle advertido en su momento al jefe de Estado que no era conveniente ir a Cúcuta diciendo que en un régimen como el venezolano pudiera estarse diciendo, mira, vengan todos los que quieran venir y a lo mejor se mandó, digamos, no sé yo, digamos, personajes de esta naturaleza que después nos dimos cuenta que eran estas organizaciones criminales que llegaron desde afuera. Entonces la pregunta es cómo juega esta arquitectura jurídica nueva que estamos de acuerdo con los servicios de inteligencia que efectivamente en Chile tenemos un déficit de inteligencia, ese es el tema. Y porque además, si la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, va a hacer investigación por sí misma, yo creo que hoy día lo hace de acuerdo al Código Procesal Penal, pero lo hace en fuentes abiertas. Salvo la interceptación de comunicaciones que se hizo con la última ley que nosotros dictamos, que creo que se publicó en el Diario Oficial el 15 de junio del 2023, donde colocamos los comisos de ganancia, el comiso de ganancia, etcétera, el agravante y varias modificaciones más, entre las cuales tuvo, digamos, todas estas nuevas técnicas de investigación en el Código Procesal Penal. Entonces, pero son fuentes abiertas, salvo los que se hagan por esta vía, por las empresas de telecomunicaciones. Pero nunca el Ministerio Público va a poder hacer investigaciones en fuentes cerradas, como por ejemplo los agentes reveladores, en materia de ciberseguridad, los agentes encubiertos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto si nuestros servicios de inteligencia tienen una profunda debilidad? Y hemos insistido hace tiempo en que el gobierno debería tener la primera prioridad en tener servicios de inteligencia modernos, eficientes, porque aquí se colocó el ejemplo de España y el ejemplo de Italia, pero España tiene un servicio de inteligencia muy potente, que ayudan al Ministerio Público español, lo mismo los italianos, los franceses, los alemanes. Entonces, mi punto es que podamos tener esta arquitectura supraterritorial, pero no tiene, digamos, el correlato en unos servicios de inteligencia potente para combatir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. Y termino con esto, señora presidenta, de que sería bueno precisar, porque ¿qué es lo que es el crimen organizado? No existe el delito de crimen organizado. La innovación que nosotros hicimos en la ley, en esta última ley que creo que es la 21.500 y tanto, exactamente no me acuerdo, 577 creo. Bueno, ahí hablamos de las asociaciones delictivas y las acciones criminales, ¿no es cierto?, cuando modificamos el artículo 292 del Código Penal. Pero no existe el delito de crimen organizado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Delitos de alta complejidad. ¿Qué son los delitos de alta complejidad? Los delitos difíciles, los delitos donde hay muchos involucrados. Y creo que además ahí cometimos un cuento cuando introdujimos la agravante de número 23 del artículo 12, donde dijimos que fuera de las asociaciones delictivas y criminales, el hecho de que se junten 2 o 3 personas va a significar un agravante. Y lo quiero hacer presente aquí, que cuando estamos discutiendo la penalidad que pudiera tener una usurpación no violenta, resulta que por la sola agravante del número 23 del artículo 12 del Código Penal, que introdujimos el 23 de junio de este año, resulta que le estamos subiendo la pena por la vía de las agravantes, de esta agravante específicamente. Y esto estamos hablando de los campamentos, cuando sea una usurpación no violenta, pena de multa no va ahora a tener un agravante, que es la número 23, que no ha salido en el debate, pero que yo la traigo a colación a propósito, digamos, de que esa ley fue la que la introdujo. Y entonces, bueno, ¿para qué hablamos para qué voy a hablar yo de la situación que yo veo en la región que yo represento, pues donde 2 o 3 forma parte de una realidad sociológica en que las comunidades son más de 2 o 3 personas. O sea, por el solo hecho de tener una realidad sociológica, le estamos aplicando desde ya, de barato, la agravante del artículo 12, número 23. Pero eso fue lo que hicimos en la ley. Entonces, ¿cómo juega todo eso? Esas son las dudas. Pero, Presidenta, voy a votar favorablemente a la idea de legislar. Digamos, me parece que hay que crear esto, pero tengo esas prevenciones, esas dudas, que espero conversar en el curso
del estudio que hagamos de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra al senador Cruz Cocker, solamente aclarar brevemente que los mocionantes de la reforma constitucional que se fusionó con esta solicitaron esa fusión. Yo lo planteé aquí en la comisión, se aprobó por unanimidad y, o sea, si a mí usted me pregunta es absolutamente inadmisible, yo con las facultades que tengo como presidenta lo podría haber declarado como tal. Sin embargo, precisamente, senador Huenchumilla, no lo hice porque estamos a puerta de sacar un informe y dijimos que queríamos sacarlo unánimemente. Entonces, en respeto a ese acuerdo, lo que se hizo fue solicitar esa fusión antes con el acuerdo unánime de esta comisión. Claramente, este proyecto lo vamos a analizar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la iniciativa del Ejecutivo y, bueno, cuando se vayan viendo lo presentado por cada una de las otras reformas, cada quien votará como corresponde. O ahí podemos ver si ya hemos sacado el informe, irlos declarando inadmisibles. Senador Huenchumilla. Gracias, presidente, por la aclaración. Sí, yo lamentablemente a esa sesión no pude asistir, digamos, y claramente no hubiera dado la unanimidad, pero hubiera estado en minoría. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Cruz Cocker. Sí, gracias, presidenta. Sí, solo reiterar la pregunta de la sesión anterior respecto de los mecanismos de rendición de cuenta de este fiscal supraterritorial, que es un fiscal especial. ¿Y cuál es su diferencia, además, agrego, respecto de los otros fiscales? Porque acá se les pone en la misma categoría a los fiscales regionales. Sin embargo, están viendo crimen organizado, delitos de alta complejidad. Y como su dependencia única es del fiscal nacional, yo me parecería razonable que, dadas sus características y dado el poder interno que eventualmente toma una persona de estas características en la misma orgánica de una institución como la Fiscalía, que hubiese algún mecanismo de rendición de cuentas distinto o además de aquel que se hace respecto de su propio jefe, Congreso Nacional, etcétera. ¿Algo más? No, eso. Gracias. Gracias, senador. No sé si usted quiere agregar, senador Galilea, alguna consulta a las que ya realizó la sesión pasada. ¿O ya le contestaron, pero usted llegó tarde, entonces no escuchó la respuesta? ¿Se la dejaron por escrito? No. Le dejaron una minuta con la respuesta, que ya la tiene, se la acaban de entregar. Si prende el micrófono, se lo agradecería. ¿Quiere hacer alguna solicitud puntual? Sí, en breves palabras el ministro pudiese abordar el punto. Bueno, en breves palabras, ¿no? Señor ministro, lo más breve que pueda, por favor. Por su intervención, señora presidenta. La minuta está el detalle, pero la idea central es que este es un proyecto de ley que se refiere a las funciones del Ministerio Público y no a la competencia jurisdiccional, y este es un proyecto de ley y ahí de reforma constitucional, de ahí la observación del senador Huenchumilla, que en relación al Ejecutivo no considera la creación de tribunales especiales, además que el Ejecutivo considera que no es conveniente la creación de tribunales especiales, entre otras razones por aquellas que ha argumentado la Corte Suprema en informes de proyectos de ley que han estado en tramitación y que podrían afectar reglas elementales de funcionamiento de la unidad jurisdiccional. Eso es esencialmente, y por eso, dadas las características del proyecto presentado, no existen normas de modificación del Código Orgánico de Tribunales, o este proyecto, como está diseñado, no requiere de esas reformas. Gracias, ministro. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Entonces, mi punto, ministro, es que yo entiendo que la creación de una fiscalía supraterritorial no conlleva necesariamente la necesidad imperiosa de modificar reglas de competencia de acuerdo a las dispuestas desde el origen de nuestra República en el Código Orgánico de Tribunales. Tengo la duda de si
y yo entiendo que este proyecto no aborda ese aspecto, y está bien. Pero tengo la duda de si, en caso de que efectivamente prospere una fiscalía supraterritorial para ciertos tipos de delitos, tengo la duda de si será lógico avanzar también, así como decía el senador Buenchumilla. Las policías también tienen que formar equipos especiales para este tipo de delitos, que también van a tener probablemente competencias distintas a las habituales dentro de la Policía de Investigaciones. Carabineros, lo mismo, no va a ser los carabineros que están destacados en tal parte del país, sino que van a tener que abordar el tema de manera nacional. Tengo la duda de si es lógico, por lo menos para que le demos una vuelta, a lo mejor es en otro proyecto, pero creo que necesariamente debiéramos darle una vuelta, si para este tipo de delitos debiéramos tener jurisdicciones planteadas de distinta manera. Yo sé que la Audiencia Nacional en España tiene muchas consideraciones y características distintas a nuestro Poder Judicial, pero finalmente también se hace cargo, si uno lo mira conceptualmente, se hace cargo de esta competencia territorial distinta a los delitos comunes. Se hace cargo de delitos que también son específicos, narcotráfico, terrorismo, etcétera, delitos contra la corona, creo que también tienen una... y ahí no hay competencia geográfica, es todo el Reino de España. Entonces yo creo, y eso es lo que yo quería plantear, yo sé que esto no es parte del mensaje, no es parte de nada, pero creo que bien merece la pena evaluarse y conversarlo, por supuesto, con la Corte Suprema, de ver de qué manera hacemos converger una institucionalidad que sea coherente desde el Ministerio Público, las policías y también los tribunales de justicia para combatir y perseguir este tipo de delitos. Ese es mi planteamiento de fondo. No es porque necesariamente tenga que estar en este proyecto de ley, pero sí creo que es algo que debiéramos analizar, ver bien la legislación comparada, porque dadas las características de lo que estamos haciendo y dado que vamos a avanzar en ese determinado sentido con la Fiscalía, las policías se van a tener que adecuar, no por ley, sino que por organización interna. No sería raro que lo coherente sea también ver reglas de jurisdicción o de competencia especiales en el Poder Judicial respecto de esta clase de delitos. Eso es lo que quería dejar sentado para la historia fidedigna de la ley, Presidenta. Muchas gracias, senador. Ministro, no sé si quiere decirle algo. Le doy la palabra antes que sigan los otros senadores, porque sé que se tiene que retirar por el otro compromiso. Solo decir que a mí me parece que es una discusión bien legítima y que yo creo que es correcto darla, por su intermedio, señora Presidenta. Y quizás para eso las audiencias con los expertos sean necesarias para ocultar esa opinión, sin perjuicio de la que tenga el fiscal nacional. Por su intermedio, señora Presidenta, en relación a su reflexión. Gracias, ministro. Senador Durresti, ¿usted quiere hacer alguna otra consulta adicional a las que hizo la sesión pasada y que ahora nos va a contestar el fiscal, o está bien así? No, la anuncié la semana pasada precisamente para que sea más expedito esta sesión. Me mantengo la misma pregunta formulada la semana pasada. Gracias, senador. Yo también tengo algunas consultas. Primero, en cuanto a la situación jerárquica que se le establece, ¿no es cierto?, a este fiscal supraterritorial, que va a ser de exclusiva confianza del fiscal nacional. A mí eso me parece bien. Yo creo que todos los fiscales regionales debieran ser de exclusiva confianza del fiscal nacional. Yo creo que ahí hay un mal diseño de la ley en su inicio. Porque finalmente quien responde ante este Congreso, ante la sociedad, ante lo bien o lo mal que lo haga el Ministerio Público en general, siempre quien asume ese costo del fiscal nacional, y pocos saben que el fiscal regional no tiene poco y nada
de influencia más que dictar instrucciones generales a los fiscales regionales. Entonces, si no está dentro de la idea matrices, pero yo quisiera saber si qué opina el fiscal nacional sobre el hecho de que los fiscales regionales también debieran ser de exclusiva confianza, o al menos que dentro de la ley se incluyera también una causal de remoción a los fiscales regionales distinta a la que tiene el presidente y los diputados, que sea por evaluación o por el desempeño, ya que no tiene poder ninguno sobre los fiscales regionales, al menos que tenga, ¿no es cierto?, el poder de evaluación y que tenga en esa una causal distinta a las que hoy existen en virtud del desempeño o de la gestión. Lo otro que me preocupa, fiscal, es si no se teme que este fiscal supraterritorial, o qué se piensa hacer para que este fiscal supraterritorial, más allá que sea de su confianza, ¿no es cierto?, no se vuelvan en verdaderos reyesitos con mucho poder y que estén mirando a reemplazarlo a usted en su cargo, o quien ocupe el cargo el día de mañana de fiscal nacional, ¿no es cierto?, y que más que preocuparse de ejercer la labor que todos queremos que se haga, yo parto señalando, o se me había olvidado, pero decir que sí, soy partidaria de esta fiscalía, pero tengo algunas dudas de esta fiscalía supraterritorial. ¿Cómo se va a evitar además que se centralice mucho, que todo un señor sentado aquí en Santiago dirija todos los delitos de alta complejidad o de crimen organizado que ocurren en distintas regiones y que pueden estar conectados entre unas regiones que se supone que este fiscal todopoderoso lo va a resolver? Pero ¿cómo vamos a evitar que esto no se vuelva más burocrático, más centralista, más demoroso, y que además, ¿no es cierto?, la gran debilidad que le veo es que no va a tener el conocimiento de las regiones que tienen cada uno de los fiscales cuando ven estos casos en las fiscalías regionales? A mí también me preocupa que este fiscal supraterritorial pueda buscar o designar a fiscales de distintas fiscalías del país en comisión de servicio a su fiscalía supraterritorial, y que eso en el fondo deje desprovista de ya el poco personal, más allá de la ley de fortalecimiento que pronto veremos, pero porque va a querer hacer bien su pega y a lo mejor con la dotación que vienen de estas 80 personas que usted nos dijo no le es suficiente, y entonces va a querer traer en comisión de servicio a todos los fiscales que llevaban las causas en las regiones antes que las asumiera la Fiscalía Supraterritorial, y eso vaya en desmedro de la labor que realicen las fiscalías regionales. Dijo usted por ahí en la presentación que, y venían en parte de la dotación, que podían, como fiscales adjuntos en esta futura dotación, ser los exfiscales regionales. Entonces yo quería preguntarle en qué quedó la sillita musical a la que usted dijo que le iba a poner término. Además, lo otro que me preocupa, que lo voy a señalar, aunque puede ser materia de la discusión en particular, pero las exigencias a este superfiscal de 5 años de ejercicio de la profesión y de una edad mínima de 30 años me parecen muy exiguas. Yo creo que debiera tener un poquito más de exigencias si queremos que cumpla este rol. Eso, fiscal, por ahora. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al señor fiscal nacional y antes despedimos al ministro de Justicia. Gracias, ministro. Disculpe, fiscal. Senador Galilea. Es que a raíz de su último comentario, yo también comparto de que las exigencias para acceder a ese cargo parecen ser muy exiguas. Y quizás, no sé si le han dado vuelta, la exigencia de haber sido fiscal regional, por ejemplo, parecería relevante para un cargo así. Esta fiscalía es de extrema importancia, requiere mucha experiencia,
en haber trabajado con las policías de coordinación interna también dentro del propio Ministerio Público y, por tanto, creo que hay que pensar en exigencias de experiencia interna de la Fiscalía antes de acceder a un cargo como este. Yo sé que usted me va a decir, y bueno, las sillitas musicales, pero... No, Pero- no le iba a decir eso, le iba a decir, ¿y cómo el fiscal nacional? ¿Ah? El fiscal nacional no viene de adentro y lo ha hecho y ha marcado la diferencia, pero porque va... sí tuvo un periodo adentro, cosa que para Pero- mí fue muy importante a la hora de... Estuvo, salió, tomó aire y volvió. Yo creo que uno no lo Pero puede... bueno, no, sí, es mira, parte sí, de sí, la no discusión. quiero agotar la Sí. discusión, pero creo, comparto su aprensión de que las Son muy exigencias exiguas. son muy exiguas. Senadores de Presidenta, yo creo que igual nos estamos metiendo en la materia orgánica de la ley, pero como en los grandes titulares. Yo veía que acá hicieron un resumen de las preguntas que habíamos dejado enumeradas. Yo creo que la composición, ya sea en la dotación de los 80, el fiscal supraterritorial, los fiscales supraadjuntos, yo me creo con el concepto que habíamos anotado y que creo que nos causó toda buena impresión lo que es la persecución en equipo. Yo creo que ese es uno de los elementos, independientes si son 80, si son de adentro, de fuera, con más o menos, es que exista un equipo, porque creo, al menos lo que yo me formo convicción, es que esta va a ser una fiscalía en que va a depender y lo vamos a medir en directa relación al fiscal nacional. Nosotros tenemos, creo que un buen proceso de elección de fiscal nacional, en que es el Senado por un alto quórum y con una compleja proceso de selección a propuesta del presidente, en que hay se le da el mandato a él, y al menos por 2 periodos presidenciales, porque son 8 años, en que uno dice, esta es la propuesta. Particularmente en el fiscal Valencia, y a los 100 días vino a explicarlo, y ojalá que a los 200 también venga a explicarlo, del estado de avance de los compromisos, 10 compromisos que él hizo. Y yo creo que uno, cuando a las autoridades de esta naturaleza tienen la capacidad de un control de gestión, nosotros no podemos de ninguna manera estar en la investigación, pero el control de gestión, llevo el servicio para acá, lo modernizo por acá, necesito reforzamiento, y al tener este principio de equipo, yo creo que uno dirá, los 80 son suficientes, habrá que echar en comisión de servicio, tiene que ser un equipo, pero creo que lo que tenemos que votar, porque esta es una reforma constitucional que es menor desde el punto de vista del detalle, es que en el propio proceso de construcción y el fiscal conociendo aún más el servicio hoy día desde la dirección, también tendrá elementos para proponer algo en el cual pueda ser exitoso. Entonces, yo diría que teorías más, teorías menos, también hay un principio de realidad que nos permita esta Fiscalía Supraterritorial en el corto plazo de aprobada tenga éxitos, tenga capacidad y tenga también operatividad al momento de exigirle resultados, principalmente en las materias de su competencia. Eso. Gracias, senador. Ahora sí, señor fiscal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Quisiera ir respondiendo una por una en las preguntas de los honorables senadores. Si en algún momento omito alguna parte, alguna pregunta que consideren relevante, yo les agradecería que me lo recuerden, y voy a ir en el orden en que fueron formuladas desde la sesión anterior. Es decir, parto por las que se manifestaron en la sesión anterior y luego continuaré con las de la sesión de hoy. En la sesión anterior el senador Galilea manifestó también su preocupación o su interés en orden a que esta reforma pudiese incorporar o tuviese también como correlativo una reforma de la ley orgánica de tribunales o en nuestra Constitución que permitiese la existencia de tribunales nacionales. Yo quiero ser presente, senador, que cuando nosotros fuimos consultados durante el proceso constituyente, respecto de nuestra opinión acerca de la conveniencia de que de forma paralela, si es posible empezar esa palabra, a esta Fiscalía Supraterritorial existiese también una estructura judicial, es decir, una estructura de tribunales que pudiese tener la competencia sobre las causas que investiga esta Fiscalía Supraterritorial. Nosotros manifestamos en aquella oportunidad que no lo estimábamos indispensable, pero que sí nos parecía conveniente, es decir, que pudiese existir tribunales que tuviesen competencia especial para investigar las causas de la Fiscalía
de la Fiscalía Supraterritorial. Por supuesto, es un proyecto diferente, o sea, bueno, está también incorporada esta reforma constitucional. Son iniciativas que, insisto, son independientes, pueden una prosperar y sin que la otra necesariamente vea la luz, pero sí nos parece que hay aspectos que justificarían afirmar que hay conveniencia en aquello. Ahora, esa idea de un tribunal que tenga competencia para conocer de estas causas puede tener distintas formas de traducirse en la ley. Podría, por ejemplo, expresarse a través de la forma que ha sido propuesta en la moción, podría establecerse a través de una regla especial de competencia que permitiese que los jueces que van a integrar el tribunal formasen parte de un panel integrado por jueces de otros tribunales de juicio oral, de tal manera que la integración del tribunal fuese aleatoria. O sea, hay distintas maneras de establecerlo para evitar el riesgo de tribunales especiales creados especialmente para la comisión del delito y no que fuesen y eventualmente eludir esa prohibición. Pero sí compartimos en la idea de que por razones de seguridad, por razones de objetividad, de asegurar la imparcialidad del tribunal, de que podría resultar conveniente, considerando la gravedad de las causas y los conflictos de interés y las presiones de las que muchas veces los jueces son objeto y que tienen que resistir, ¿no?, para poder fallar imparcialmente. Y no cabe duda que lo hacen, pero podría ser quizás más conveniente para que puedan ejercer su trabajo de mejor manera, que no tuvieran que hacerla con tal intensidad y eventualmente un tribunal cuya integración estuviese seleccionado de un modo distinto, más bien aleatorio, podría contribuir a aquello. Entonces compartimos la opinión sin perjuicio de la forma como ello finalmente se traduzca, ya sea creando un tribunal especial o integrando los distintos paneles de jueces. De hecho, iniciativas para modificar la forma como se integran las salas hoy día hay variadas, porque además estamos con problemas, pero yo estoy seguro que ustedes lo saben, estamos con problemas de capacidad de los tribunales de juicio oral, de dotación, para poder enfrentar la cantidad de juicios orales que hoy día tienen. O sea, en la región, en Valdivia, por ejemplo, hay problemas serios de agendamiento con los tribunales de juicio oral, tenemos problemas serios de postergaciones y de aplazamientos también en la Araucanía. Es decir, hoy día los tribunales tienen problemas de agendamiento en Tarapacá, ¿para qué decir? Hay tres juicios por día, digamos. Entonces, sí, 3 juicios por día llegan a ver. Entonces, tenemos problemas hoy día de agendamiento, es posible que haya que enfrentar alguna medida para resolverlo y insisto, me parece que un tribunal o alguna regla de competencia que permitiese una integración distinta, solucionar los problemas que la integración meramente territorial produce, sí podría ser conveniente. Aunque, insisto, que se trata de una discusión distinta pero complementaria. Luego, respecto a las preguntas que formulaba el senador de Urresti en la sesión anterior, en la cual manifestaba su preocupación por la utilidad o el impacto efectivo que podía tener la incorporación de más fiscales en la carga de trabajo, y insistía efectivamente en la necesidad de que estos fiscales trabajasen como equipo y manifestaba una serie de preocupaciones sobre el particular respecto de si se iban a desplazar, no se iban a desplazar estos fiscales, si iban a haber encargados regionales, que entendía que iba a haber una concentración en Santiago, pero cómo lo íbamos a hacer operativamente, si íbamos a tener una capacidad, insisto, de esta manera, instalada en la capital del país, o se iban a distribuir estos fiscales a lo largo del territorio nacional. Quisiera hacer varias afirmaciones sobre este punto. No recuerdo si fue en esta comisión o fue en otra reunión de similar naturaleza. Fue en otra reunión, no fue aquí. Que un amigo ingeniero que trabajaba en el Ministerio de Justicia y que después trabajó en el Ministerio Público decía que una de las formas más eficaces para estropear un proceso de trabajo solía ser meterle más gente. Es decir, uno muchas veces, para poder arruinar una forma de trabajar, meterle más gente al proceso de trabajo podía entorpecerlo. Con esto les quiero decir que si bien el Ministerio Público tiene un déficit de carga de trabajo más o menos y que hay un acuerdo en general sobre el tema, incorporar más fiscales es una obviedad que no va a resolver necesariamente las necesidades que enfrentamos hoy día. O sea, puede ser que nos agreguen más fiscales y sigamos teniendo problemas. El Estado chileno conoce eso. En la década del 90, cuando se tomó la decisión de aprobar un nuevo Código Procesal Penal, de modificar toda la estructura tribunal y crear el Ministerio Público, eso surgió como consecuencia durante el gobierno del presidente Frey, de que todas las iniciativas
de aumento presupuestario del Poder Judicial que se habían emprendido, al menos durante los 90, no habían acarreado, no habían conllevado necesariamente, provocado necesariamente mejoras en términos, por ejemplo, de los tiempos de tramitación judicial. O sea, las causas seguían tramitándose lentamente, seguíamos teniendo problemas con la duración de los procesos, pese a que se le seguían inyectando y agregando aumentando el presupuesto al Poder Judicial, y se llegó a la conclusión de que era necesaria una reforma estructural. Ahora, con la Fiscalía Supraterritorial, por supuesto que es perfectamente posible de que si nos agregan 35 fiscales más y el Estado chileno hace todo el esfuerzo para que el Ministerio Público cuente con esta unidad, la sola creación de esa unidad no va a llevar necesariamente a una solución al problema. ¿Qué es lo que hemos pensado? En lo que hemos pensado respecto del destino de darle esos recursos, que por supuesto tenemos que tener un equipo en Santiago, porque es necesario. Santiago representa el 40% de la población. ¿Qué porcentaje de los ingresos? Debe ser más o menos el 40% también de los ingresos. El gobierno central está en la región metropolitana, por lo tanto, gran parte de las causas de corrupción pública relevantes se produce inevitablemente en la región metropolitana. La Bolsa de Comercio también está en Santiago. O sea, hay un conjunto de circunstancias geográficas y políticas y económicas que ameritan que aquí tengamos un equipo importante, pero también hemos buscado dos soluciones o dos mecanismos, pretendemos implementar dos soluciones o mecanismos para evitar esta excesiva centralización que por supuesto también nos preocupa, porque queremos que nos vaya bien en tribunales y entendemos que necesitamos trabajar con los equipos regionales también para tener éxito en tribunales y no jugar siempre visita con los fiscales de Santiago. La primera es que pretendemos que la Fiscalía Supraterritorial también tenga encargados por macrozonas. Por supuesto, las macrozonas pueden variar en su designación, había consideración de que la realidad criminal también va variando, ¿no? Pero nos interesa que haya estructuras macrozonales de estos fiscales para los efectos de poder tener un trabajo más fluido y asegurar un mejor conocimiento de la realidad regional. Y junto con aquello, y a propósito de la pregunta ya enlazando con una pregunta relacionada con qué quería decir que la Fiscalía investigue por sí misma, también tanto se pretende con la iniciativa que no solo esta Fiscalía tenga a su cargo investigaciones, sino que también investigue o coordine otras investigaciones relacionadas. Es decir, no solo lleve directamente estas investigaciones, sino que tenga la capacidad de coordinar otras investigaciones que se encuentran a cargo de las regiones y que están relacionadas con la estructura de esta Fiscalía Supraterritorial, porque van a tener 1000 fiscales a nivel del país y solo 35 en la supraterritorial. Por lo tanto, la capacidad que tenga va a estar limitada a una cantidad de causas que el fiscal nacional decidirá en función de cuántas le asigna, cuántas no le asigna, pero inevitablemente va a tener que trabajar coordinadamente con los equipos regionales, porque de otro modo va a haber un conjunto no de estructuras criminales, sí, probablemente de estructuras criminales más pequeñas o de actividades delictivas que no va a alcanzar a detectar simplemente porque son fiscalías regionales las que tienen a su cargo. Entonces, el propósito la idea es que hay un equipo, por supuesto, en Santiago, pero que también tenga equipos por macrozonas y que junto con aquello él tenga la obligación o la responsabilidad de coordinar las investigaciones asociadas, las investigaciones relacionadas. Porque de otro modo también vamos a estar ciegos, vamos a volver al problema anterior en que la Fiscalía no dialogan entre sí. Quisiera hacer presente que el modelo actual, la organización actual, no es mejor que esto y es aún peor. O sea, esto mejora lo que tenemos hoy día. Porque hoy día tenemos investigaciones supraterritoriales, acotadas a ciertos fenómenos delictivos, a ciertas estructuras criminales. Por ejemplo, el caso de Telecom. El caso de Telecom, el caso del fraude de luminarias LED. En el caso de Telecom, la fiscal de Ñuble tiene a su cargo investigaciones por hechos que ocurren en distintas regiones del país. O sea, eso le obliga a coordinarse con distintos equipos policiales o uno solo. Es decir, enfrentamos la realidad de que algunos fiscales regionales tengan que realizar actividades en distintas regiones. Sobre eso. Disculpe, fiscal. Una interrupción, senador. Fiscal, con eso para que nos explicara. Está ese caso, yo recuerdo que el fiscal de Magallanes también estaba en el caso Del fraude carabinero. Si nos pudiera explicar un poco operativamente cómo está. A mí siempre me ha causado una preocupación que ese fiscal de regiones, Ñuble o Magallanes, cuando se le asigna una investigación de esta naturaleza,
en los hechos deja de ejercer su rol en la región, y lo digo prácticamente. Me imagino el de Magallanes, no lo conozco personalmente, pero tiene que desplazarse, investigar, interrogar, trabajar en Santiago. La de Ñuble, la misma situación. Si nos ayudara en hacer como una referencia a cómo funcionan de facto. Queda un subrogante, se les pone en comisión de servicio, más allá de la asignación de la causa, en lo operativo, porque eso es lo más parecido, no sé si me equivoco, a lo que va a hacer la Fiscalía, a lo que debería hacer la Fiscalía Supraterritorial. Una causa que tiene una contaminación penal en distintos lugares, con una persona investigando. Se desplaza, se viene con un equipo, se instala en una oficina, ustedes le asignan nacionalmente. Si nos pudiera explicar en lo formal y práctico cómo opera. Gracias, senador. Senador Guanchumilla, disculpe, fiscal. Sí, quería complementar lo que señala el senador Durresti, en el sentido que yo entiendo que hoy día el Ministerio Público tiene facultades y de hecho tiene fiscalías especializadas. Y tiene fiscalías especializadas en crimen organizado, y en lavado activo y en otras. Yo entiendo que la Fiscalía Supraterritorial lo que se busca es tener un piso y legitimidad política más contundente y robusta al crear un fiscal supraterritorial en la propia Constitución, más allá de la Fiscalía especializada. Pero ¿cómo ha funcionado esa orgánica que hoy día tienen ustedes, que la han creado directamente por el fiscal nacional? Gracias, senador. Fiscal. Me permito poner algunos ejemplos para que se pueda entender mejor. La realidad del Ministerio Público Interno no es muy conocida. Una institución que tiene 25 años, son pocas las personas que han salido del Ministerio Público y se han incorporado a la actividad pública que puedan también transmitir esa experiencia. Y eso es perfectamente comprensible. De hecho, yo ahora adentro la he conocido mucho mejor que antes. Hay detalles que no debo admitir que no conocía, al menos con ese nivel de profundidad. Voy a poner el ejemplo del caso en la investigación del fraude a Carabineros, que llevaba adelante el fiscal Eugenio Campos, la causa de las lesiones sufridas por Carabineros durante el estallido, que está a cargo del fiscal Alexis Rogat, y la causa del fraude de Telecom, que está a cargo de la fiscal del Ñuble. Son 3 causas por hechos que han ocurrido en distintos lugares del territorio nacional y que se llevan adelante en los hechos de manera distinta, de manera muy diferente. En el caso del fiscal Rogat, que es el fiscal que tiene a su cargo la causa del fraude de Carabineros, el fiscal Rogat recibió un conjunto de antecedentes que habían sido investigados, que habían estado a cargo de otras fiscalías, ocurrido a lo largo de todo el territorio nacional, salvo aquellas que habían sido formalizadas o que estaban avanzadas, y el fiscal Rogat, con los recursos propios de la propia Fiscalía Regional, en Atacama, ha estado con su equipo analizando los antecedentes, viendo en qué investigaciones se puede avanzar, en qué investigaciones todavía no, con algunos apoyos de la Fiscalía Nacional, pero bastante menor, en función de los recursos con los que contamos, tratando de organizar esa información con información de acá. De momento no le ha correspondido salir para los efectos de dirigir diligencia. De momento tampoco ha tenido un equipo especial, trabaja con la policía que tiene. La fiscal Mancilla, que en el otro extremo está el fiscal Campos. Por lo tanto, yo en el caso Rogat, el fiscal Rogat lleva adelante, me reporta cómo le ha ido, le pregunto cómo está, si tiene algún recurso adicional, pero él lleva eso, lleva además las causas de las fundaciones y otros asuntos que no puedo hablar, pero que tiene que avanzar. Es el fiscal regional de Atacama. Es el fiscal regional de Atacama. La fiscal regional del Ñuble tiene voy a volver con Eugenio Campos. Eugenio Campos era el fiscal regional de Magallanes. Y en su momento el fiscalado le encargó la investigación de las causas del fraude a Carabineros. El fiscal fue tan grande la causa, creció tanto, que finalmente el fiscal Campos se le asignaron en comisión de servicio 4 fiscales redestinados de distintas fiscalías regionales para armar equipo para llevar adelante esa causa, que fueron
con cientos de imputados y cientos de causas a tramitar. Se le entregaron una oficina acá en el Centro Santiago especiales para ese equipo, con personal contratado honorario, con apoyo de la Contraloría General de la República, de un equipo de la Contraloría General de la República, y el fiscal Campos tenía que trasladarse periódicamente desde Magallanes a Santiago a llevar adelante esa causa con todas las dificultades que ustedes pueden entender y implica, porque no deja de tener a su cargo la Fiscalía Regional de Magallanes para poder llevar adelante una causa de estas dimensiones. Y luego está la fiscal Mancilla, porque la fiscal Mancilla tiene a su cargo la causa del fraude y telecom, básicamente con los mismos recursos de la Fiscalía del Ñuble, pero tiene que trabajar en distintas regiones, trasladarse, incluso realizar diligencias desde el Ñuble, una región con menos dotación, ¿ah? Pero en el caso del Ñuble, la Fiscalía, y lo he podido conocer más directamente, porque de eso ya hemos tenido que trabajar más directamente, desde la Unidad Anticorrupción, que ahora dirige Eugenio Campos, renunció a la Fiscalía de Magallanes y está ahora en Santiago en la Unidad Anticorrupción, Eugenio le puede proponer que realice algunas diligencias, le puede sugerir que antes de llegar abreviado con un grupo pequeño de imputados, los acuse a todos, y que una vez que lo haya acusado a todos, recién empieza a llegar abreviado por el efecto que podría provocar en la imagen de la Fiscalía un acuerdo previo con otro imputado, que es lo que nos pasa todo el tiempo a veces de otras investigaciones, pero no tenemos la capacidad de impartirle instrucciones, ¿okay?, ni de ordenarle en particular que con ciertas personas no se llegue a acuerdo por la implicancia que podría tener llegar a un acuerdo con ellas, sino que simplemente impartir algunas instrucciones generales que, créanme, son muy difíciles de impartir. O sea, cuando se trata de definir una instrucción que no parezca particular, pero que tenga todos los requisitos necesarios para evitar que no se llegue, para poner las condiciones sobre las cuales muy extraordinariamente podría llegarse a un acuerdo, un procedimiento abreviado con una empresa privada, una empresa que está prestando un servicio de utilidad pública, pero que de llegarse a un acuerdo no podría beneficiar a sus principales accionistas. ¿Okay? Eso es muy difícil de regular, es muy difícil de regular, que además se encuentra en una situación concursal, entonces es de verdad muy difícil de regular. Entonces, hoy día en los hechos, cuando tenemos investigaciones de este tipo, los fiscales regionales, tal como bien usted plantea, senador, podemos agregar algunos recursos adicionales, ¿okay?, recursos adicionales a la tramitación de sus investigaciones de forma muy excepcional, pero hay dos cosas que no podemos hacer. La primera es que no podemos eficientemente, cuando las investigaciones son muy complejas, suplirles en sus responsabilidades como fiscales regionales. O sea, voy a poner un ejemplo simple. Las defensas han manifestado su malestar, su disconformidad, en el caso de SQM, con el tiempo que va a tardar la tramitación del juicio oral. Bueno, el Ministerio Público tampoco está cómodo con eso, y solo hago presente que la fiscal regional, Peggy Bancich, está a cargo de esa causa, y durante el tiempo que las defensas sostienen que van a estar ahí necesariamente, la fiscal Peggy Bancich también va a estar ahí, ¿okay?, sin poder dedicarle el tiempo necesario a la quinta región, a la región de Valparaíso, se habla hoy día, a la Fiscalía Regional de Valparaíso, todo el tiempo que esa región demanda. Entonces, hay un problema en la estructura interna respecto de la forma como, cuando se trata de causas muy complejas, los fiscales regionales pueden seguir atendiendo a las necesidades, los deberes del cargo de fiscal regional, y además asumir la dirección de investigación tan compleja como esta, tan demandante como esta. Y en segundo término, junto con aquello, son un conjunto de investigaciones que, aunque están distribuidas a lo largo del territorio del país, por supuesto, tienen muchas veces efecto nacional. Y en consecuencia las decisiones que se toman respecto de cómo esas cosas deben llevarse adelante, el tipo de instituciones que intervienen y el tipo de instituciones con las que hay que relacionarse suelen ser también instituciones de rango nacional. Entonces, las decisiones que se adopten tienen que ser también consideradas tienen que ser apreciadas en función del interés común. Y un fiscal regional muchas veces lo que quiere, se entiende que tiene problemas de carga de trabajo, y los criterios de carga de trabajo, la administración de carga de trabajo de una fiscalía regional no son necesariamente aquellas prioridades del nivel nacional, y eso puede entrar en problemas. Disculpe, fiscal. Senador Durán. Gracias.
Fiscal, gracias por la explicación y creo que esto es importante para la historia de la ley y lo que va a ser los temas prácticos. Y bueno que usted lo dice con la coloquialidad de alguien que es de Magallanes, que ya de por sí, desde el punto de vista del desplazamiento, son 3 horas y media y naturalmente la región y el liderazgo de esa región del Ministerio Público queda absolutamente disminuido. Un tema práctico, fiscal. Este tipo de causas complejas, ¿cuál es el horizonte de funcionamiento? Porque muchas veces uno se alegra cuando se designa a ese fiscal regional a cargo de tal investigación, que por la complejidad y por la extensión lo amerita. Perfecto. Pero, ¿dónde está su etapa de término? No sé si el fiscal Campo, tengo entendido que ya no sigue en la región. ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el término? Yo por eso, insisto y reitero, estoy absolutamente de acuerdo en la creación de esta Fiscalía Supraterritorial, porque será su función y no por el periodo que lo designaron solo esporádicamente. En las causas supraterritoriales, o pensando en estas causas complejas, que en vez de estar en el fiscal regional estarían en esta fiscalía, ¿cuáles son los plazos un poco de cierre, o cuáles son los ámbitos? Me estoy anticipando, pero también creo que el ejercicio ayuda, porque son causas tan complejas que no tienen orilla, no tienen borde. Entonces tú puedes permanentemente buscar la conexión de tal empresa que tuvo un acto de corrupción con los municipios en las luminarias, o en el caso de Carabineros termina investigando toda la institución. ¿Cuál es el ámbito de competencia? ¿Cuáles son los ámbitos de cierre, ya sean por data de ocurrencia del delito, por amplitud? Porque también me preocupa, ya que estamos viendo casos puntuales, donde tú tienes la orilla, el borde de esos proyectos, y no es una causa eternamente que se abre y nunca tiene una instancia de cierre, y por tanto el correspondiente juicio oral, que otros tantos años. Entonces, ahí también, si fiscal, a propósito de estos ejemplos, ¿hay alguna fórmula? En las instrucciones se le dice al fiscal especializado hasta aquí llega, es preguntar eso, ¿dónde están los bordes de esa investigación para que no sea eterna y sea una suerte de auditoría nacional, pero nunca baja juicio, nunca terminas con una condena o con absolución, si es que correspondiera? Gracias, senador. Fiscal. Son años, pero también duran lo que el fiscal a cargo decide que duren, sin perjuicio de las posibilidades, hoy día, sin perjuicio de las posibilidades que tienen los querellantes de pedir reapertura, ¿no sé, y pedir nuevas diligencias de investigación, pero el que tiene la atribución para disponer el cierre de la investigación es el fiscal, más allá de los promedios que tengamos en tramitación de causa. ¿Y cuándo el fiscal cuándo está la orilla? La orilla está determinada por la gravedad de los hechos y por los recursos disponibles. Es decir, cuando llega un momento en que seguir investigando este asunto o seguir escarbando en este asunto, la utilidad marginal de cada esfuerzo investigativo ya parece ser cada vez menor, pero y al mismo tiempo tú tienes otras investigaciones de las cuales hacerte cargo y no puedes abandonar. Pero son años. Entonces, como son años, primero, lo razonable es que sean investigadas por equipos. Sean equipos los que están a cargo, porque no es raro que un fiscal regional no alcance a terminar la tramitación de la causa. Por ejemplo, el fiscal Campos difícilmente habría alcanzado a terminar el caso del fraude de Carabineros en su cargo. La causa de SQM la empezó el fiscal Pablo Gómez y hoy día tiene el fiscal Periváncich a su cargo. Entonces tienen que ser equipos, porque esa es la forma de asegurar la continuidad del conocimiento, la información, la estrategia de investigación, etcétera. Pero y son equipos del Ministerio Público, porque al final del día la que investiga la causa es del Ministerio Público, no de ese fiscal en particular. Ese fiscal en particular lo investiga porque se lo encargaron, no la causa de la Fiscalía. ¿Y cuánto tardan? Normalmente son causas complejas que tardan años, pero ¿cuántos años? Va a depender? Debería depender de la complejidad del asunto, de la cuantía del asunto, o sea, de la gravedad del asunto cuando me hablo de la cuantía, y debería también de la cantidad de recursos disponibles para seguir investigando esa materia. Y cuando me refiero a la gravedad, estoy pensando no solo en la gravedad en función de la pena, sino que también estoy pensando en el interés público comprometido. Porque hay incidentes que pueden tener unas penas que a lo mejor no son penas de crimen, pero que desde el punto de vista del interés nacional
amerita que queden suficientemente esclarecidos. Pero siempre considerando que es necesario que el bote se mantenga a flote. Es decir, que no porque nos obsesionamos en una causa y para eso tenemos que ser autónomos, no nos vamos a obsesionar con esto y nos vamos a desentender de todas las demás. Pero en general son causas complejas que duran años, que muchas veces exceden la vida, el tiempo en el cargo del propio fiscal regional que se encuentra a su cargo. Es por eso que es necesario que sean equipos, se extienden por el tiempo que el Ministerio Público entiende necesario que se extiendan. Esa decisión tiene que tomarse en base a los criterios que le he planteado, es decir, no solo la gravedad en función de la pena, sino que también en función de la gravedad para el interés público, en función de los recursos de los que disponemos y de la complejidad del asunto. Y por ese motivo es que pensar que solo dependen de un funcionario no es razonable. No es razonable. Tienen que depender de equipos, por múltiples razones. Y son causas largas. Es lo que hemos planteado a propósito del caso de las fundaciones. En los casos de las fundaciones vamos a estar mucho tiempo investigando porque hay que revisar cuentas corrientes, hay que revisar correo electrónico, hay que revisar un conjunto de antecedentes. Y esa es la cuarta forma de llevar las causas. Podemos llevarlas a través de un fiscal regional y hoy día las podemos llevar, como en el caso de las fundaciones, sin asignar todas estas causas que ocurren a lo largo del territorio nacional, sin asignárselas a un solo fiscal regional, sino que coordinando desde Santiago esas causas para que ninguna causa quede atrás y nos aseguramos unidad de acción. Cada fiscal a cargo de estas causas avanza armónicamente. El punto es que eso tiene la fortaleza de que trabajamos con los fiscales de cada región, que conocen bien su realidad local, que saben quién es quién, que son conocidos por los tribunales, que son conocidos por sus jueces y por lo tanto conocen mejor el medio local y las trenzas locales, ¿no? Pero tienen la debilidad que si en el equipo hay alguien que estima que cree saber mejor que la unidad, que la unidad de anticorrupción de Santiago, que es lo que es necesario hacer, ese equipo puede hacerlo, ¿ya? Y eso, claro, es frágil, ¿ah? Es una unidad frágil. Eso nos evita el problema del regional, que distrajimos de lo suyo, ¿no? Fortalecemos la necesidad regional, pero no tenemos atribuciones para que si alguien estima que no está de acuerdo con la opinión, la recomendación de la unidad de Santiago, pueda hacer algo diferente. Y eso nos debilita. Esas son las 4 alternativas posibles de la forma como hoy día estamos trabajando. Y es por eso entonces que hoy día que proponemos que para enfrentar estas dificultades de los fiscales regionales que son sustraídos de la atención de sus fiscalías regionales para investigar causas tan complejas como esta, para evitar también que sea solo un grupo iluminado de Santiago que las dirija, sino que tenga también, pueda coordinar los trabajos de las fiscalías regionales en causas relacionadas y que pueda tener equipos macrozonales para que tengan conocimiento de los problemas de las estructuras criminales o de los problemas criminales de cada lugar, es que pedimos que se apruebe esta Fiscalía Supraterritorial ubicada en la región metropolitana, en la cual el jefe tenga dependencia directa del fiscal nacional, se le da la exclusiva confianza al fiscal nacional, su permanencia en el cargo, y en la cual el fiscal nacional puede impartir instrucciones directas para evitar las dificultades que tiene resolver casos particulares, prever cada situación particular sobre la base de reglas generales. Yo creo que esto se lo he explicado a ustedes muchas veces. Ustedes tratan de modelar la situación jurídica sobre la base de reglas generales, pero ustedes sufren periódicamente, a veces hasta pocos días después de que han dictado una ley, como a veces la realidad es mucho más caprichosa y lo que creían haber regulado bien con una ley general, resulta que en la práctica no quedó bien. En esta comisión no pasa, pero no, claro. Ese es el comentario capcioso, ¿eh? De mala fe. Luego, respecto de... y además, junto con eso, nos parece, por la experiencia reciente, nos parece muy importante que esta Fiscalía Supraterritorial trabaje de manera muy estrecha con el equipo del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Nacional y también con los fiscales de SACFI, o sea, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de las Fiscalías Regionales, porque en los hechos, la experiencia ha demostrado que las investigaciones en las cuales los equipos de análisis criminal, las investigaciones de corrupción, en las cuales los equipos de análisis criminal trabajan estrechamente con los fiscales de anticorrupción, han tenido resultados
bastante positivo. Cuando uno mira las redes de corrupción como estructuras criminales, han habido resultados exitosos. El ejemplo de eso, el caso de las licencias médicas, de la investigación de las licencias médicas fraudulentas. El caso de las licencias médicas fraudulentas se investigó por el STACFI de la región metropolitana oriente, que fusionó el equipo de alta complejidad. Sin esa metodología de investigación, que son fiscales que tenían experiencia en la investigación de causas de narcotráfico, y esos fiscales se pusieron a investigar con la lógica de estructura criminal la red de licencias médicas falsas, y fue muy exitoso. De hecho, esa investigación desbarató ese caso de fraude de licencias médicas, no muy conocido, pero la banda, si uno puede hablar de la banda o del grupo que estaba a cargo, que estaba cometiendo esos fraudes, provocó un perjuicio fiscal equivalente a más del doble del fraude carabinero. Son más de 70.000 millones de pesos para el fisco. Y la sola detención de estos sujetos, el efecto que produjo fue la reducción en casi más o menos como 100.000 licencias médicas menos cada mes. O sea, además no solo la banda había provocado un perjuicio grande, sino que además detuvo o ralentizó más bien el otorgamiento de licencias médicas. A raíz de lo que dice el señor fiscal, bueno, tengo varias otras cosas sí. Pero una pregunta bien directa. ¿No cree usted que este sistema de flexibilidad que usted nos está diciendo un montón de situaciones puntuales, a lo mejor es un sistema mucho más eficiente que nosotros pudiéramos rigidizar el sistema teniendo un solo fiscal supraterritorial? ¿O porque usted en este minuto tiene varias fiscalías especializadas? No. No sé, unidades. Si usted quiera, pero no sé si llamarlas fiscalías, pero tiene fiscalías de alta complejidad. A lo menos en la Araucanía hay una fiscalía de alta complejidad. Hay también unidades de lavado activo, de crimen organizado y de otras. Además tiene un departamento de estudio, de análisis criminal, ¿no es cierto?, que hace un estudio criminológico, estratégico respecto del desenvolvimiento de los delitos. Entonces la pregunta mía, ¿no será un sistema mejor en que el fiscal asuma la responsabilidad política de conducir esto de una manera mucho más flexible que tener otro personaje con alto poder como sería la supraterritorialidad a lo largo del país? ¿Un sistema más rígido o el sistema más flexible? Es una duda a raíz de lo que usted dijo. Sí. Gracias, senador. Si usted me preguntara a mí, si considero que el fiscal nacional debería, si mi trabajo sería más fácil, sería más fácil. Si el fiscal nacional tuviese atribuciones para impartir instrucciones particulares a todos los fiscales, por supuesto que sí. Si usted me preguntara a mí, si los fiscales regionales, mi trabajo sería más fácil. ¿Okay? Si yo tuviera, los fiscales regionales fueran de mi exclusiva confianza y dependieran de mi evaluación, también lo sería. Y si preguntara si mi trabajo sería más sencillo, si el fiscal jefe de esta fiscalía supraterritorial lo designase el propio fiscal nacional, o sea, yo sin la intervención de la Corte Suprema, yo diría, claro, mejor lo elijo yo. No, prefiero eso, imagínense en la quina que no me gustan los de la quina. Por supuesto, preferiría yo poder elegirlo si va a ser de mi confianza, además. Y le digo más, y le agrego otra cosa. Y si usted tuviera todas esas atribuciones para organizar internamente la Fiscalía, ¿no estima que sería innecesario contar con la Fiscalía Supraterritorial? Yo diría, claro, si yo tuviera atribuciones para organizar internamente las fiscalías internamente y no solo depender de la estructura de fiscalías regionales, sino que yo decidir tener un equipo de fiscales que están sentados en la oficina del fiscal nacional para que yo decidir qué causas ven ellos, me explico, y sacarlas de la competencia de las fiscalías regionales y que además yo esté periódicamente con ellos trabajando y delegándole las atribuciones a los regionales, pero eventualmente sin un reclamo, pudiendo darles órdenes, sí, mi trabajo sería mucho más. Estamos hablando de crimen organizado y alta complejidad, el resto sigue funcionando como tal. Claro, ahora, eso como le digo en el marco general, y transformar a los fiscales, al director de unidad especializada en el fiscal jefe de crimen organizado, ¿me explico? Eso sería más cómodo. Ahora, yo entiendo
de que el Estado espere no concentrar tanto atribuciones en una persona para poder tener alguna estructura de balance de poder. Alguna estructura de balance de poder. Y lo que nos ocurre hoy día con la unidad de crimen organizado es que no es una fiscalía. De hecho, Ignacio no es un fiscal. Ignacio es abogado, pero no es fiscal. Ignacio es director de la unidad especializada de crimen organizado, pero Ignacio no le puede dar órdenes a los fiscales de crimen organizado. Ignacio hace un esfuerzo hoy día por por persuadir, por coordinar, por persuadir. Podemos impartir algunas instrucciones generales respecto de los abreviados, respecto a las cantidades de kilos, de personas involucradas, de redes internacionales, pero incluso ha habido hasta algunas discusiones en orden interna respecto de si los acuerdos de cooperación, los ESI, los equipos conjuntos de investigación internacionales, cuando firmó un acuerdo con la Fiscalía de Colombia, si los puede firmar el fiscal nacional o los tiene que firmar el fiscal regional que va a llevar la investigación, considerando que el fiscal nacional no tiene atribuciones para impartir instrucciones de esa investigación. Entonces, llega un punto en que efectivamente la capacidad de asegurar la unidad de acción de la Fiscalía, asegurar la capacidad, la eficacia, asegurar que haya un criterio común, asegurar que haya alguien pensando en el interés colectivo, requiere que alguien tenga la posibilidad de una instrucción, orden particular, de pedir que ciertas decisiones antes de tomarse requieran un informe previo favorable de la Fiscalía Nacional, de que antes de tomarse una decisión se pueda revisar desde arriba qué es lo que se está haciendo, porque que antes de tomarse una decisión se deba consultar obligatoriamente, porque de otra manera lo que ocurre es que lo único que podemos hacer es que las decisiones se tomen previa recomendación. Incluso, y es dudoso que eso se pueda anular procesalmente, si alguien por sí y ante sí omite la recomendación y simplemente toma la decisión. Había consideración de que el fiscal no habría podido impedir que lo hiciera. ¿Me explico? O sea, entonces, sí nos parece que en cierta categoría de casos más complejos, considerando la organización que tenemos hoy día, que en cierta categoría de casos más complejos, más delicados, que comprometen el interés nacional, en que hay hechos que están ocurriendo a lo largo de todo el territorio nacional, en lo que es necesario asegurar no solo el interés común, sino que el interés público del país, existe una autoridad que tenga la posibilidad de tomar decisiones concretas en esa causa y dar instrucciones en esa causa como si fueran propias y responderle ante las autoridades superiores por las decisiones que está tomando. Y no solo tomar esas decisiones a partir de instrucciones generales, que son además difíciles de controlar y de supervisar. Ahora, hoy día, considerando la situación en la que nos encontramos de altísima regionalización, es decir, que todas esas decisiones se toman solo a nivel regional y que esos fiscales regionales también el sistema de rendición de cuentas al que están sujetos tiene las debilidades que todos conocemos, no tengo que explicarlo, ustedes conocen la forma como los fiscales regionales rinden cuenta. Pareciera que es mejor, no parece que es mejor, contar con una estructura centralizada para los casos más complejos, por los problemas de distribución de carga de trabajo, de rendición de cuentas, por los problemas de la organización de equipos centralizados, de asegurar la unidad de acción, un conjunto de medidas que lo justifican. Ahora, si me parece que es preferible que el fiscal supraterritorial sea de exclusiva confianza y además tiene que recibir instrucciones particulares del fiscal nacional, de todas maneras tiene que ser así. Porque de otro modo, ese fiscal supraterritorial va a ser más poderoso que el fiscal nacional. Va a tener capacidad para dirigir las causas más complejas, de mayor interés público, y las va a poder dirigir por sí y ante sí, solo teniendo que responder ante instrucciones generales, pero no pudiendo recibir instrucciones particulares. Y eso, poder que ya está diluido entre 19 personas, estaría concentrado en uno solo, que no tiene una estructura de rendición de cuentas clara. Entonces, parece que quien hoy día tiene que dar las explicaciones y dar la cara respecto a las decisiones que se toman es la persona que debería tener la posibilidad de tomarlas. Y debería tener la posibilidad de
de organizar esas investigaciones, de dirigirlas, de coordinarlas, sin perjuicio de que aquellas que tienen exclusivo impacto local, nosotros que sigan a cargo de los fiscales regionales. Es lo que me parece. Y estas unidades especializadas, que dependen del fiscal nacional, como la unidad de crimen organizado, la unidad anticorrupción, la unidad de delito económico, la unidad de derechos humanos, lo que pueden hacer, lo que hacen es impartir, primero responden consultas todo el tiempo, están prestando servicios permanentemente a los fiscales, el servicio en el caso de la unidad de crimen organizado que centraliza todas las peticiones de interceptaciones telefónicas, un conjunto de otras acciones, los asesoran en las investigaciones más complejas, los temas jurídicos más complejos, y también hace propuestas respecto de instrucciones generales, pero de instrucciones generales. No puede impartir instrucciones particulares. Entonces, el fiscal, yo todavía le digo fiscal, Eugenio Campo, que es el jefe de la unidad anticorrupción, él coordina las causas de las fundaciones, pero no puede dar instrucciones. Si alguien toma una decisión de suspender condicionalmente una de estas causas de corrupción y nosotros nos enteramos por la prensa, no hay ninguna posibilidad de que nosotros antemano, ¿okay?, para que esa decisión tenga validez, para que un juez la pueda controlar incluso, tenga que pedir una autorización para ello. Y después los que tenemos que dar explicaciones somos nosotros. Si me permite pasar a la pregunta del senador Cruzcoque. El senador Cruzcoque estaba preocupado de la existencia de un superfiscal y veía con preocupación la posibilidad de que la competencia de este superfiscal se superpusiese a la de los otros fiscales regionales. Lo primero es que el Ministerio Público permanentemente tiene que enfrentar la situación de resolver conflictos de competencia o de investigaciones entre distintos fiscales regionales. Eso ocurre todo el tiempo. No es una situación que va a ocurrir solo con este fiscal. Eso ocurre permanentemente. Pasa con frecuencia que se cruzan interceptaciones telefónicas, se cruzan blancos, como las investigaciones son reservadas, investigaciones de droga, a veces no se sabe que están investigando al mismo sujeto o terminan con el mismo sujeto cruzándose y el fiscal nacional tiene que resolver si la investigación queda con una o queda con otra. Es decir, con cierta frecuencia, particularmente en investigaciones muy reservadas como en investigaciones de droga, hay conflictos de esa naturaleza y el fiscal nacional tiene que resolver. Lo mismo ocurre con estas designaciones del artículo 19, llamamos nosotros, que son las designaciones cuando a un fiscal regional se le encarga la investigación de una estructura criminal, de un delito determinado, de un fenómeno delictivo determinado, como el caso de SQM y Telecom y los otros que he mencionado. Porque ocurre, como el caso de Tarapacá y el Chandaragua, perdón que lo cite con tanta frecuencia, de que en algunas oportunidades hay bandas que se atribuyen ser parte del Chandaragua. Entonces, si le dijéramos al pobre fiscal de Tarapacá que va a tener que investigar toda la gente, incluida las que se atribuyen el Chandaragua o que tienen modalidades de operación similares, surge el problema y además se empiezan a topar las realidades locales con esta designación. Por ejemplo, si la banda del Chandaragua entró por el norte, baja hacia el norte, pero ya a esta altura empiezan a haber un conjunto de, no estructuras criminales, pero de hechos delictivos que pareciera están relacionados, pero que no lo están, que se empiezan a relacionar con otros problemas locales, en que las fiscalías regionales, las fiscalías locales, de las fiscalías del lugar, quieran investigar. Entonces, esto se nos presenta todo el tiempo, no es una situación nueva, la vamos a tener que regular, pero no es una situación nueva. Lo que sí me preocupa a este fiscal nacional, es que este fiscal se pueda transformar en un superfiscal. Sí. ¿Podemos decir algo? Suspende la sesión 2 minutos. Me preocupa. Ya, mejor terminemos la sesión aquí, porque ya son las 12. ¿Ya? Ok. Termino. Bien, se levanta la sesión.